Bien, estamos en el kit de supervivencia audiovisual. Y en todo kit de supervivencia tiene que haber siempre un botiquín, los primeros auxilios. Ahora, ¿cómo pensamos los primeros auxilios en narrativa? Bien, claramente son las cosas fundamentales con las que vamos a estar trabajando. Si ocurre lo peor, quieres que esté siempre al menos eso en tu mochila, en tu kit. Entonces, si pensamos en narrativa y el día de mañana tienes que trabajar en contar una historia en poco tiempo, esta estructura, la estructura de 3 actos, va a ser vital para que esa historia se cuente y se entienda. Y que lo más importante, que genere una empatía en tu espectador. Pasemos a ver entonces la estructura de 3 actos. La llamada también estructura aristotélica. Aristóteles pensaba de que toda historia o toda acción completa se componía de 3 momentos. Un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y las historias, las narraciones no eran una excepción de alguna manera. Entonces, queremos que hayan 3 momentos. Un momento de presentación del conflicto, luego del desarrollo del mismo y finalmente un cierre o un desenlace. Esto con el correr de los milenios ha tenido distintos nombres y ha tenido distintas mejoras. Pero nos vamos a centrar ahora en esta clase en la estructura primigenia de la base de la estructura de 3 actos. Entonces, claro, si ustedes se fijan, cuando tenemos el acto 1 es justamente la presentación del conflicto. ¿Qué es lo que vamos a querer que ocurra acá? Vamos a querer que se presente el personaje, se presente el conflicto y se presente también el contexto. ¿Bien? Generalmente, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber primero un statu quo, o sea, una rutina del personaje, hasta que ocurre un evento que cambia esa rutina. Ese evento se denomina incidente incitador. Aristóteles no hablaba del incidente incitador, pero esto ya fue una mejora que se agregó en el siglo XX, sobre todo. Ahora, ha tenido distintos nombres con el correr de los siglos. Este nombre, este incidente incitador, a veces que se llama punto de ataque, llamado a la aventura. Entonces, ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia de la narrativa, pero que en todos los casos siempre significa lo mismo. Significa un momento de antes y después en la narración. Bien. Entonces, este incidente incitador va a romper la rutina del personaje. Es decir, el personaje va a tener una serie de eventos anteriores, pueden ser positivos y negativos, hasta que ocurre un elemento que cambia para siempre su vida. Según la narrativa, se dice que este incidente incitador no debería pasar el 25% del relato, según Robert McKee en particular. ¿Por qué no pasar el 25% del relato? Porque si tu incidente incitador está en la mitad del relato, entonces es probable que tu espectador no enganche nunca con la historia. Entonces queremos que no pase el 25%. Pero podría estar incluso en el inicio de la historia. Piensa tú en la Metamorfosis de Kafka. Parte diciendo, Gregorio Samsa se despierta luego de un sueño intranquilo, convertido en una cucaracha gigante. Entonces, el incidente incitador está en los primeros párrafos de ese libro. Bueno, luego viene el primer punto de giro, que también se denomina el clímax del primer acto. Este primer punto de giro es un evento, es un incidente que da cierre al primer acto y da comienzo al segundo acto. ¿Qué diferencia tiene el primer acto con el segundo acto? Es que en el primer acto tú estás presentando el conflicto, estás presentando las reglas del juego, de qué se trata esta historia, cuáles son los personajes, cuál es la estructura temporal, es una historia real o ficticia, es fantasía, es ciencia ficción, etcétera, etcétera. Todo eso se va a presentar al principio, en el primer acto. Entonces, cuando ya tiene lugar el punto de giro 1, el espectador ya entiende de alguna manera las reglas, ya sabe cómo se juega este juego. Entonces, a partir de eso, ya vamos a entrar en el desarrollo del conflicto. Bien, van a sucederse una cantidad, importante de eventos posteriores a este punto de giro 1. Obviamente, dependiendo de la extensión de la historia, si tienes una novela, por ejemplo, van a haber muchísimos más eventos a que haya un cortometraje. Si hay un cortometraje, no van a haber tantos eventos posteriores al punto de giro 1. Pero en algún minuto vamos a atravesar lo que se denomina el punto de no retorno. El punto de no retorno no es necesariamente la mitad del relato. Puede estar más avanzada incluso la mitad del mismo, sino que lo que intenta dar cuenta el punto de no retorno es que es en este punto donde el personaje o la historia ya no puede volver a la casilla inicial, o sea, ya no puedes volver al mundo originario, al mundo de la rutina. Es decir, los acontecimientos avanzaron en un grado tal en que el paso hacia la casilla anterior no está disponible.
Bien, entonces el personaje, lo único que le queda, la única carta disponible que tiene a su haber es continuar con la historia de alguna manera. Piensa tú en Frodo, por ejemplo. Frodo, cuando se aleja demasiado de su comarca y ya no puede volver a su tierra natal, en búsqueda, ¿cierto? O en el intento de ir a destruir el anillo, el único camino que le va a quedar es, cuando ya está demasiado lejos y no está la posibilidad de volver, es ir a destruir el anillo directamente. Bien, entonces ya no puede volver atrás. Eso se va a denominar el punto de no retorno. Es cuando de alguna manera la historia atraviesa su punto de mayor madurez. Bien. Y posteriormente, el otro gran hito, posterior al punto de no retorno, va a ser el clímax. El clímax, por definición, es el evento o el incidente más importante y gravitante en toda la historia. El clímax no puede estar en la mitad, porque si está en la mitad de la historia, todo lo que va a ocurrir posteriormente va a ser anticlimático. Entonces queremos dejar lo más importante justamente al final del segundo acto. Ese clímax, una vez que se desarrolla, va a dar pie al desenlace, es decir, a este tercer acto. ¿Bien? Eso en líneas generales. Queremos entonces un inicio, un desarrollo y un fin. Presentar un conflicto, un problema, un personaje que atraviesa ciertas barreras, ciertos conflictos, hasta que se va a enfrentar a el enemigo o el evento mayor con el que se va a producir el evento climático. ¿Bien? Ahora, esto está bastante lejos de ser una receta de cocina. Esto es una simple guía, pero que no es algo que uno pueda poner como una matriz, como una especie como de estructura que vaya a funcionar siempre y en todos los casos de la misma manera. ¿Bien? Acá se hablan siempre de generalidades y de cosas que pueden ayudar, pero siempre van a haber caso a caso, o sea, como diferencias caso a caso según la historia. ¿Bien? Vamos a ver que pueden haber historias donde el desenlace puede ser mucho menos desarrollado que otras historias donde el desenlace se extiende. Hay veces que el incidente incitador está muy al final del primer acto. Entonces, estas cosas van en general mutando. Así que no hay que tomarla como una cosa como una fórmula matemática que sea siempre infalible, monolítica. ¿Bien? Porque siempre van a haber cambios. Ok, entrando ya un poco más en el detalle de la estructura, vamos a hablar acá de la suspensión de incredulidad. La suspensión de incredulidad es un fenómeno que ocurre de forma tácita en cualquier contexto narrativo. Es decir, ya sea una novela, una película, un cuento, lo que tú quieras que sea narrativo. El espectador o el lector, lo que sea, tiende a suspender su incredulidad. Es decir, se vuelve crédulo, se vuelve proclive a aceptar cualquier universo narrativo que se le ponga adelante. ¿Bien? Eso es un acuerdo tácito entre el narrador y el lector o el espectador. Es decir, el espectador va a ampliar su credulidad y va a intentar entender las reglas de este juego. Entonces, si, no sé, tú vas a ver la película Los pollitos en fuga, ponte tú no vas a decir, oye, qué raro si los pollitos no hablan. Eso es parte de las reglas del juego. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante esta suspensión de incredulidad? Porque el espectador está intentando saber cómo se juega este juego. Es como cuando te enseñan a jugar Metrópolis o ajedrez. Tú quieres saber cómo se mueven las piezas, cuáles son las reglas, cuál es la jurisprudencia de la narración. Bien. Aquí vamos a saltar a una cosa de la cual Aristóteles fue un visionario y que hasta el día de hoy sigue estando vigente, que es el concepto del Deus ex machina. El Deus ex machina es lo que uno siempre debería evitar en un relato. ¿Bien? Es de alguna manera a lo que no queremos llegar. Deus ex machina es una locución en latín que dice relación con el Dios en la máquina. Es decir, Aristóteles se preguntaba en el antiguo teatro griego, en la antigua tragedia griega, cuando un personaje al final de la historia estaba en algún momento álgido, estaba próximo a morir o a fallecer, dado que tenía muchas amenazas cercanas, es que detrás del escenario aparecía una suerte de grúa, de la cual pendía la figura de un dios, generalmente Atenea, que tomaba al héroe y lo sacaba por arte de magia de ese conflicto. Entonces Aristóteles decía que ese final era completamente inorgánico, era un final gratuito, era un final inverosímil. Una de las palabras que más se repiten en la poética de Aristóteles es la palabra verosimilitud. ¿Bien? La verosimilitud dice relación no con que los hechos ocurrieron en la realidad,
sino que dice relación con que los hechos sean creíbles. Esa es la idea de la verosimilitud. Por ejemplo, piensa en Star Wars. Star Wars no existe en la realidad, pero sus hechos, la coherencia interna del relato, hace que sea creíble. De hecho, Aristóteles dice, es mejor una historia inexistente pero verosímil que una historia real pero inverosímil. Tú puedes contar una historia basada en hechos reales o tomadas de la realidad misma, pero contada de una manera inverosímil, es decir, poco creíble. ¿Bien? Entonces, queremos que los hechos sean creíbles, y eso pasa porque la estructura sea coherente. Los finales son siempre lo más difícil de construir en una historia, porque de alguna manera es donde se busca el sentido mayor de la obra. Piensa tú que también Aristóteles en el capítulo 9 de la Poética dice que la poesía, es decir, el arte de la narración, de la creación en general, es más filosófica que la historia, porque la historia se encarga de dar cuenta de hechos que ya ocurrieron en el pasado. Por lo tanto, no hay mucho que desarrollar a partir de eso. En cambio, la poesía y la narrativa habla de los hechos que podrían ocurrir. Y en ese podrían ocurrir, en esos eventos hipotéticos, es que surge un universo de sentido posible. ¿Bien? Pensemos, por ejemplo, en Julio Verne, cómo se anticipó a muchas cosas que tuvieron lugar en el siglo XX. ¿Bien? O en las obras de Kubrick, por ejemplo. ¿Bien? Y así sucesivamente. La ficción tiende a anticiparse a los hechos de la realidad. Entonces, ese fenómeno, el fenómeno de anticiparse a los hechos de la realidad, trae consigo un aspecto filosófico, porque hay un entendimiento de la estructura humana, de la psique humana, de la lógica humana. ¿Bien? Entonces, claro, el tercer acto, este desenlace, es siempre lo más difícil de lograr. Y Aristóteles dice, no queremos llegar a este deus ex machina, no queremos llegar a este final gratuito, no queremos llegar a este final inorgánico, queremos que las piezas se unifiquen. De hecho, Robert McKee, citando a Aristóteles, dice que todo buen final debería ser inevitable e impredecible al mismo tiempo. Lo cual es un contrasentido en sí mismo, porque si yo tomo este teléfono y lo arrojo al suelo, es inevitable que se caiga, pero también es predecible que se caiga. Por lo tanto, no tiene ningún valor. Lo que queremos es que haya un evento que sea inevitable, es decir, que esté dentro de las reglas de la historia, pero que al mismo tiempo sea impredecible, o sea, que no lo puedas ver venir, o sea, que te sorprenda una vez que ocurre. Ese de alguna manera es como el santo grial de la narrativa, que siempre es difícil de conseguir, porque te quedan dos caminos. Uno, o es obvio el final y todo el espectador lo puede predecir, o más bien te queda muy oscuro y es completamente gratuito, como este Deus Ex Machina que hablamos, ¿cierto? Cuando tienes un personaje, por ejemplo, no sé, las típicas películas de James Bond, ¿cierto? Y al final de la historia está James Bond solo y está rodeado de muchos enemigos que le van a disparar, ¿cierto? Llega justo un salvador que los mata a todos con una pistola y mueren las 20 personas que estaban ahí. Lo hemos visto eso muchas veces en el cine, ¿cierto? Eso es un final gratuito, eso sería un Deus Ex Machina. Ahora, hay un antídoto contra el Deus Ex Machina que vamos a ver ahora, que esto ya es más propio de la narrativa decimonónica y posteriormente del siglo XX, que se conoce como el arma de Chekhov. Entonces, si estamos pensando en este kit de supervivencia, en este botiquín de la narrativa, debes tener, no siempre, pero es recomendable, es deseable tener esta arma de Chekhov, que es un recurso narrativo que es un antídoto contra este Deus Ex Machina, con este final gratuito. Ahora, ¿en qué consiste el arma de Chekhov? Bien, primero, al inicio de la historia, vamos a presentar un elemento. Puede ser un arma, puede ser un personaje, puede ser una carta, puede ser cualquier cosa, que tú le dices al espectador que ese elemento es importante. Luego de que al espectador tú le dices que ese elemento es importante, ¿bien? Ese elemento se tiende a olvidar con los hechos que van a ocurrir posteriormente. El espectador se olvida de ese elemento. Entonces, claro, avanza la historia, viene el incidente incitador, el punto de giro, el punto de no retorno, hasta que se reutiliza esa arma. Anton Chekhov, que es el creador de este concepto, este escritor ruso de la narrativa, de los padres de la narrativa decimonónica rusa, junto con Tolstoy y Dostoyevsky, nos plantea la idea de que en unas cartas que él tenía con un amigo le escribe y le dice: si tú presentas un arma en el primer acto, debes dispararla en el tercero.
¿Bien? Entonces, imagínate la escena, por ejemplo, de un personaje que está durmiendo solo en su cama, y de pronto llega un ladrón, entra a la casa, entra a la pieza, y el personaje saca debajo de la cama una motosierra y mata al personaje, a este antagonista. Esa motosierra sería un Deus Ex Machina, porque nadie en su sano juicio tiene una motosierra normalmente debajo de la cama. Entonces sería una solución gratuita. Ahora, si contextualizáramos la historia, y yo presentara que este es un personaje que se dedica, qué sé yo, a talar árboles, por ejemplo, y al inicio de la historia cuento de que el personaje guarda debajo de la cama esta motosierra, y luego se desarrolla el conflicto, viene el incidente incitador, viene el punto de giro 1, viene el punto de no retorno, viene el clímax, viene este personaje antagónico, entra a la pieza, y el personaje se acuerda que tiene una motosierra, la saca y con eso mata al antagonista. Entonces ahí se está activando el arma de Chekhov, y por lo tanto no es un evento inorgánico, porque está dentro de la estructura de la historia, está dentro de la jurisprudencia, si tú quieres, está dentro de las leyes del relato. Entonces el espectador que dice, mira, interesante, no lo vi venir, siempre estuvo ahí la respuesta, solamente que se manifiesta de forma evidente al final. Entonces con eso tenemos este antídoto contra el Deus Ex Machina, este final gratuito, este final inorgánico. Bien, esta línea azul es muy importante que la noten. O sea, si tú el día de mañana tienes que hacer un trabajo, por ejemplo, de contar un breve documental, o hacer un reportaje, o contar una pequeña historia, es bueno dividir esto en 3 partes, ¿cierto? Inicio, desarrollo, desenlace, y luego dibujar esta línea que se denomina progresión dramática. La progresión dramática es súper importante porque lo que queremos es que hayan eventos progresivamente más ascendentes o más significantes a medida que van avanzando la historia. Entonces, claro, cada evento, cada barrera supone un salto mayor, un conflicto mayor para el personaje. No queremos que hayan conflictos progresivamente menores, porque sería una regresión dramática, sería como un descenso dramático. Queremos que haya una progresión de eventos, y cuyo la cúspide de esos eventos es el clímax. ¿Bien? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Acá se da un fenómeno que es interesante, que se denomina como el equilibrio precario, que es, claro, tú tienes la progresión ascendente típico de nuestra historia, van sucediendo eventos, vas a atravesar el punto de no retorno, van a venir una serie de incidentes todavía más álgidos que el punto de no retorno, y ya al final de la historia va a haber una bajada de tensión. Bien, y esa bajada de tensión, que es como que de pronto volviéramos al statu quo, o sea, al punto inicial, o sea, como a la rutina del personaje, eso le tiende a sorprender al espectador, porque veníamos de un momento muy álgido y de pronto bajamos abruptamente la tensión y volvemos como a foja cero, volvemos a la casilla inicial. Bien, ese equilibrio precario es como, piénsalo así, como la calma antes de la tormenta. Bien, será después de ese evento, inmediatamente después de ese evento, es que va a progresar de forma, digamos, exponencial la tensión hasta que derive directamente en el clímax. Este es un recurso que se suele utilizar. No es que se tenga que utilizar siempre, pero es una carta que muchas veces tú las vas a ver en cortometrajes, o en series, o en libros, etc. Esta bajada de tensión muy abrupta justamente después del punto de no retorno. O sea, con eventos posteriores al punto de no retorno. ¿Y eso qué función tiene? Tiene la función de justamente, es como capturar más energía cinética. ¿Te has fijado como las flechas que arrojan los arqueros tienen que llevar la flecha en un sentido contrario hacia donde quieren que vaya? ¿Para qué? Para ganar más energía cinética. Entonces aquí ocurre lo mismo. Pasas de un momento muy álgido, luego baja la tensión abruptamente, y en esa calma, ¿cierto? En esa calma antes de la tormenta, el espectador entiende que eso no es solamente una calma, ¿cierto? Va a saber que va a venir algo próximo, y eso próximo va a ser eventualmente ya el clímax. Entonces, este es, grosso modo, la clásica estructura de 3 actos que ya dijimos, ¿cierto? Viene condicionada por Aristóteles, que habla de estas 3 fases. De hecho, Aristóteles hablaba primero de que había un prólogo, o sea, una presentación del contexto, luego había un episodio, es decir, el que vendría a ser el segundo acto, o sea, las fases del conflicto, y al final vendría un éxodo. El éxodo vendría a ser el desenlace. Entonces, piénsalo de esta manera. El nudo, que vendría a estar cuyo
corazón central es el clímax, ¿cierto? Tiene lugar el nudo. Y luego viene el desenlace. Piensa en desenlazar, piensa en separar. Entonces, cuando tú estás en presencia del desenlace, es porque ya el conflicto mayor se resolvió. Si el conflicto mayor no se ha resuelto, entonces no ha tenido lugar todavía el clímax. ¿Bien? Entonces, por eso, hay veces que las historias van a desarrollar este desenlace en mayor extensión, y hay otra historia en que ese desenlace es mucho más abrupto, pero siempre está presente, aunque sea algunos fotogramas, aunque sea algunos segundos al final. Bueno, con esto cerramos la estructura de 3 actos con este botiquín de primeros auxilios que te va a servir para enfrentar una historia que tienes que construir, digamos, en la marcha. Entonces ya sabes reconocer estos momentos centrales, la idea del arma de Chekhov, del equilibrio precario, del incidente incitador, del punto de no retorno y del clímax. ¿Bien? Ahora, el ejercicio es que lo puedas llevar a tus historias. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es llevarlo a las historias que tú vas creando. Entonces trata de hacer ese ejercicio porque, de nuevo, aquí nadie está reinventando la rueda, estas cosas se conocen desde antiguo. Ahora, sí es muy difícil llevarlo al caso a caso, a la historia en particular. Y ese es el desafío. Así que eso, muchas gracias. Nos vemos.